Yo hoy quiero hablaros un poco, el tema principal va a ser la fe y nuestros pensamientos. Vamos a hacer una pequeña oración para presentar nuestras vidas y pedirle al Señor que Él nos hable realmente. Necesitamos que Él nos ayude. Señor, queremos agradecerte porque te tenemos, queremos agradecerte porque nos dejaste tu palabra, queremos agradecerte porque eres Dios, porque tú puedes cambiar nuestra situación, porque tú puedes obrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, porque tú puedes levantarnos por el poder de tu palabra. Señor, venimos delante de ti y te presentamos este momento, Señor, te presentamos tu palabra. Señor, toma tu dominio y control de nuestros corazones, toma tu dominio y control de nuestro espíritu, Señor, y siembra tu palabra en nuestras vidas. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a lo profundo de nuestro corazón, ministrándonos y levantando nuestras vidas, trayendo la dirección que solamente tu palabra nos puede dar. Nosotros quitamos de nuestros corazones toda dureza, toda altivez en contra de tu palabra. Quitamos de nuestros corazones toda religiosidad y te damos lugar, oh Dios, a que nos hables, porque queremos que esta palabra guíe nuestras vidas, guíe nuestras familias, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo, como dije recién, quiero hablar un poco acerca de la fe, acerca de casas de fe. Esta iglesia se llama Casas de Fe. ¿Y cómo levantar una casa de fe? Todos vivimos en una casa, sea nuestra, prestada, alquilada, todos estamos en un lugar, una casa. ¿Y cómo levantamos una casa de fe? ¿Cómo levantamos una vida de fe? ¿Cómo levantamos, vamos más adentro, cómo levantamos nuestra vida llena de fe? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo tenemos fe? ¿Cómo accedemos a la fe? ¿Y qué es a eso lo que apuntamos? Y vuelvo a repetir lo que venimos diciendo este último tiempo: Cristo es el autor y el consumador de la fe. Eso dice la palabra, o sea que Cristo, Él la hizo la fe y Él la llevó a cabo la fe. O sea que cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él viene con la fe que nosotros estamos necesitando. Ahora nosotros debemos permitir que la fe, que Cristo gobierne nuestras vidas. Nosotros debemos permitir que el Señor gobierne nuestros corazones, gobierne nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Nosotros debemos permitirle que Él tome lugar en nuestras vidas, en nuestras casas. Para esto, a veces, muchas veces lo que estamos hablando queda solamente en palabras. Decimos, en la iglesia quizás venimos y decimos: Señor, vos sos el Señor. Pero después en nuestra casa gobiernan los miedos, gobiernan los temores, gobierna el enojo, gobierna la rabia, gobierna la falta de perdón. Nos gobiernan tantas cosas a veces en nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa fe se manifieste y Cristo nos gobierne? Entonces, vamos a ver cómo poner en práctica en nuestros días el levantarnos en fe. Vamos a ver qué dice la palabra, cómo utilizar la fe, qué hacer para no perder esta fe. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de lo que sentimos. Yo puedo venir a este lugar y quizás llorar, cantar y sentirme gozosa, pero fe va más allá de lo que yo sienta. Quizás no se me pone la piel de gallina y puedo tener fe, porque tener la piel de gallina no significa, ay, sentí a Dios y ya tengo fe. Fe va mucho más allá de lo que podemos llegar a sentir. Y con lo que quiero comenzar a hablar es que fe es responsabilidad. Eso es fe. Fe es responsabilidad. ¿Y saben por qué es responsabilidad? Porque Dios nos da una palabra. Él lanza una palabra, un pensamiento en nuestras vidas y nosotros, vos y yo, debemos administrar eso que Dios lanzó. Él tuvo una idea. Esa idea fue plasmada en la palabra de Dios. Esa idea que Dios pensó, que Dios sintió en su corazón, Dios la deja en la Escritura, en la Biblia. Y esa palabra viene a nosotros. Y es nuestra responsabilidad creerla y llevarla a la acción. No sé si me van siguiendo hasta acá. Dios tiene un pensamiento, ese pensamiento lo larga a través de su palabra y esa palabra es nuestra responsabilidad llevarla a cabo. Entonces, la fe es responsabilidad. Yo creo la palabra que Dios me dijo y me hago responsable de esa palabra para llevarla adelante.
Yo tengo que administrar esa palabra. Es como cuando recibimos el sueldo, cuando cobramos un trabajo, que luego tenemos que administrar toda la semana, todo el mes, todo el día, de acuerdo a lo que hemos ganado. Tenemos que administrar para que eso nos rinda en el día a día, nos rinda quizás hasta el otro mes que volvamos a cobrar. Así es la palabra de Dios. El Señor lanza una palabra y esa palabra que Él nos da, Dios está esperando que nosotros la administremos en el día a día. Dios está esperando que nosotros la hagamos rendir a esa palabra hasta que Él nos lleve a su presencia. Porque no es que Él me va a dar una palabra y solamente la vivo hoy. Dios está queriendo que nuestras vidas se levanten por siempre con la palabra que Él nos dio. El pensamiento de Dios no viene a mi vida o a tu vida para que cada uno de nosotros digamos, yo no sé si es cierto, para que lo discutamos. Dios lanza una palabra y es para que la obedezcamos. Cuando Dios nos habla, Dios no nos dice, me conviene o no me conviene. No me habla para eso Dios. Dios no me habla para que yo cuestione lo que Él me está diciendo. Dios me habla para que yo le obedezca. Es lo mismo que sucede con un papá, con un niño pequeño. Cuando el niño pequeño quizás va a meter los dedos al enchufe y el papá le dice, no hagas eso, el papá, ¿qué espera de ese niño? Que haga caso y que no meta sus dedos al enchufe. De igual manera, Dios cuando nos lanza su palabra, Él está esperando que la creamos y que la obedezcamos. Entonces, muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros cuestionamos y decimos, Señor, no sé si la voy a creer, no sé si la voy a obedecer. Y Dios está esperando que creamos y que administremos esa palabra que nos da. Entonces, ¿cómo se debilita la fe en una persona? La fe en una persona se debilita cuando en un momento nosotros recibimos una palabra de Dios, la creemos y comenzamos a marchar en esa palabra, comenzamos a manejarnos obedientes a lo que Dios nos dijo. Pero luego quizás nos comenzamos a alejar y ya no le hacemos tanto caso a Dios. No me conviene esta palabra, Señor. Entonces ahí es cuando nuestra fe comienza a achicarse y comienza a decaer. Porque comenzamos a cuestionar lo que Dios habla en nuestro corazón. Haciendo un poquito esta introducción, quiero que vayamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos. Efesios 6, versículos 16 y 17. No son los únicos 2 versículos que vamos a leer varios. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí nomás. El versículo 16 comienza diciendo, sobre todo. Y si yo a ustedes les digo sobre todo, ¿qué significa sobre todo? Sobre todo, ¿ves? ¿Qué pregunta estoy haciendo? Sobre todo significa arriba de todo. Como lo principal, como lo que tiene que ser más visible, como lo que tiene que ser más visto, como lo que tiene que ser más resaltado. Sobre todo dice, tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Este escudo, cuando hablamos de un escudo, hablamos de protección. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay un maligno y el maligno, el enemigo, el diablo, como le quieran decir, siempre va a tirar para matar. No tira para, hacernos una cosquillita, no tira para dejarnos un ratito quieto. El enemigo siempre va a tirar en contra de nuestras vidas para matar, porque Él vino a matar y a destruir. Él lo único que quiere hacer es frenarnos para siempre. Entonces la Biblia dice, tomen el escudo de la fe. Miren lo importante que es tener fe. La fe acá la grafican como un escudo y el escudo en ese tiempo estuve buscando, porque más adelante les voy a contar que Pablo, viendo a los soldados romanos, es que escribe esta carta a los de Éfeso, y el escudo que utilizaban los soldados romanos era un escudo que los cubría por completo hasta por aquí. Porque era una manera de que si ellos eran atacados, el escudo iba a resguardar todo su cuerpo, incluso parte de su cara.
El escudo debe cubrirlos por completo y habla de que nos debemos cubrir por sobre todas las cosas con el escudo de la fe. Hoy no vamos a salir a comprar hierro, hoy no vamos a salir a buscar un escudo físico. Dios está queriendo que busquemos el escudo espiritual que es la fe. Por eso es tan importante creer a lo que Dios dice, para que seamos protegidos de las acechanzas del maligno. Nosotros nos debemos defender con este escudo de la fe. ¿Saben? No nos defendemos por llorar, no nos defendemos porque estamos tristes, no nos defendemos por pelear, por gritar. Esa quizás es la manera de defendernos aquí en el mundo. Pero de la mejor manera que podemos defendernos es con el escudo de la fe. Pablo, cuando escribe esta carta, él estaba en la cárcel. Y saben, estando en la cárcel, él no queda deprimido. Ni él se pone a llorar. Él toma de ejemplo los soldados romanos y ve cómo este escudo cubría todo su cuerpo. Y les escribe a la gente, a los efesios, que pongan en práctica este tipo de escudo, pero que lo hagan con la fe. Que la fe a ellos los resguarde, que resguarde toda su vida. Y yo quiero preguntarte, en medio de tus situaciones difíciles, en medio de todo lo que quizás te acecha, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? ¿Saben? Yo soy muy llorona. Quizás si algo me pasa, yo me voy a largar a llorar, porque soy hiper llorona. Y quizás me voy a sentir mal, me voy a decaer, voy a andar triste, con mi cara larga. ¿Saben qué hace Pablo? Él en medio de la cárcel dice: vayan a ponerse el escudo de la fe. Él levanta la fe como una acción principal para resguardarse de todo ataque. ¿Qué ataque estás teniendo el día de hoy? Vienen ataques a tu cuerpo con enfermedades, vienen ataques a tus finanzas, vienen ataques a tu familia, viene ataque a tu mente. Es tiempo de levantar la fe. No es de otra manera que el enemigo va a huir, sino creyendo en lo que Dios nos ha dicho. El escudo del soldado cubría todo el cuerpo y lo libraba de todo lo que el enemigo le lanzaba. Y me llama la atención esto porque Pablo dice: cúbranse con el escudo de la fe. O sea que toda nuestra vida, ninguna parte de nuestra vida debe quedar fuera de la fe. Yo tengo que creer que Dios es mi sanador. Yo tengo que creer que Dios es mi proveedor. Yo tengo que creer que Dios es el Dios de mi casa, el Dios de mis generaciones. Yo tengo que creer que es Dios el que me va a abrir puertas, que es Dios el que me va a bendecir. ¿Qué es lo que necesitas? Ahí debes poner a Dios en tu vida. Porque es la forma de que ese escudo comience a protegernos. La fe debe ser una actitud constante, las 24 horas. Por eso es tan necesario leer la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es el oír un chisme, no es el oír el noticiero y las malas noticias, no es oír lo que dicen en los canales de YouTube, lo que dice Instagram, lo que dice Facebook, no es oír lo que dice el vecino, es oír la palabra de Dios. Eso nos llena de fe, y cuando nos llenamos de fe, eso produce protección en nuestras vidas. Necesitas avanzar y que Dios te proteja. Busca a Dios y cree a toda palabra que Él ha hablado, y eso protegerá tu vida. En nuestros pensamientos también debemos cuidar y debemos levantar nuestra fe. Yo quiero que me acompañen a Filipenses 4, versículo 8. Es súper conocido. Filipenses 4, 8. Súper conocido este versículo. Lo sigue escribiendo Pablo a los de Filipo. Es el libro que le seguía a Efesios. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice después? En esto pensad. En esto pensad. Y todas las cosas que habla en ese momento son todas cosas buenas. Pablo dice: en esto piensen.
Y no dice si quiere, piensen en estas cosas buenas. No dice si el día les fue bien, entonces piensen en todo esto que es bueno. No dice si hoy tienen plata, entonces piensen en todo esto que es bueno. Tampoco dice si hoy están sanos y no les duele nada, piensen en todo esto que es bueno. Es una orden. Pablo dice, piensen en esto, no le den lugar a otro tipo de pensamiento. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto, dice Pablo, piensen. Mi pregunta para que no me respondan, solamente que te respondas a vos. ¿Cuáles son tus pensamientos del día a día? ¿En qué pensás? ¿Pensás en todo lo que es verdadero? ¿En todo lo que es puro? ¿En todo lo que es amable? ¿En qué pensamos? ¿No debemos cambiar? Lo que Pablo dice es que el pensamiento no puede ser más algo que nos arrebate, algo que nos reste vida. Tu pensamiento no puede llevarte hacia atrás. Tu pensamiento y mi pensamiento no puede hundirnos en tristeza, no puede hundirnos en angustia. Y saben, esta palabra primero es para mí. No es que acá vengo yo a contarles algo de la palabra y que son ustedes. Esta palabra empieza por mí. Yo no puedo permitir que los pensamientos me hundan. Yo tengo que agarrarme de lo que Dios dice para mi vida, para mi casa, para mi cuerpo, para mis finanzas. No lo que el enemigo viene a ponerme en la mente y hacerme retroceder, hacerme sentir mal, hacerme sentir triste, ponerme a llorar, sentirme fracasada, sentirme la peor cosa del mundo. Eso es lo que viene el enemigo a hacer en nuestras vidas, pero Cristo habla de que Él nos ama con un amor eterno, que Él tiene un plan preparado para nuestras vidas y de esa palabra yo me tengo que agarrar y vos te tenés que agarrar. No es lo que la gente dice de uno, no es lo que el vecino opina de uno, no es lo que hemos sido en nuestro pasado, es lo que Dios habla de mí, es ahora, hacia adelante. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Solamente que el enemigo es tan astuto que él viene con pensamientos y esos pensamientos siempre tratarán de hundirnos, porque el diablo tira a matarnos. Por eso la orden de Pablo es, en esto piensen. La orden de Pablo es, no es que ustedes tienen la opción de pensar en lo que quieran, de lunes a sábado y el domingo que es día de reunión vamos a pensar bien. No, Pablo dice, en esto piensen, y es una orden para cada día de nuestra vida. Lo que Pablo dice, el pensamiento no puede ser más algo que nos arrebate nuestras vidas, porque nos va a arrebatar lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, nos va a arrebatar los mejores días de nuestra vida. Nosotros debemos poner bien nuestras ideas, debemos basar nuestras decisiones en lo que Dios habla, debemos basarlas en la fe, basarlas en la palabra de Dios, porque eso es poder. Y me han escuchado yo decir en este lugar que Dios por su palabra creó los cielos y la tierra, y para mí eso es tan importante, que por lo que Dios dice, su palabra tiene tanto poder que Él puede crear de la nada que había. Él creó toda la tierra y no fue por sus manos, fue por su palabra. Él habló y las cosas suceden. Por eso es tan importante que siempre podamos compartir la palabra de Dios, porque esa palabra viene a nuestro corazón y esa palabra produce vida, esa palabra produce cambio, esa palabra produce sanidad, esa palabra produce provisión, esa palabra nos abre puertas, esa palabra cambia nuestro destino. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros creemos a lo que Dios habló. Dios comparte su palabra, Dios comparte su pensamiento con nosotros. ¿No les parece algo maravilloso eso? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de juntarnos, sacando cuestiones políticas, no vengo a preguntarte de qué partido sos, pero si tuviéramos la oportunidad de cruzarnos con el presidente y que el presidente se siente a tomar un café con nosotros y que él comparta sus ideas con nosotros, lo que piensa hacer,
¿cómo te sentirías? Qué importante, ¿no? Soy importante porque el presidente me está contando lo que piensa hacer, los planes que tiene para una nación, los planes que tiene de acá a 5 años, de acá a 10 años, para levantar una nación. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el privilegio de estar sentados hoy en casas de fe, en café, para escuchar los pensamientos de Dios? Me vuela la cabeza. No sé si se los puedo transmitir, pero me vuela la cabeza de pensar, wow, estoy sentada o estoy parada escuchando a Dios. Porque hoy yo estaré compartiendo la palabra, pero es Dios el que nos habla. Es Dios el que dejó su pensamiento a través de lo que leemos en las Escrituras. Es el pensamiento de Dios que es mucho más importante que cualquier presidente, que cualquier multimillonario que quiera abrir su corazón a contarnos algo, contarnos un proyecto. Y Dios en la palabra dejó el proyecto más hermoso que tiene para tu vida y tenés el privilegio, vos y yo, de escucharlo. ¡Wow! Gracias, Señor. Ese es el Dios que tenemos, que Él comparte el pensamiento que tiene para nosotros. Y ese pensamiento es poder, ese pensamiento es certeza, ese pensamiento te tiene que dar seguridad. La palabra de Dios nos tiene que dar seguridad porque lo que Dios dice, aunque el enemigo se oponga, el enemigo podrá demorar un poquito lo que Dios dijo, pero lo que Dios dijo se va a cumplir sí o sí, porque Dios no miente. Él dijo un día, voy a mandar al Mesías a salvarlos. Y pasaron los años, pasó el tiempo, y cuando la gente menos esperaba, apareció Cristo Jesús para salvar a la humanidad. Y esa acción llega hasta el día de hoy, y llegará hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Esa es la certeza que tenemos de poder escuchar la palabra. ¿Y por qué el enemigo entonces tanto nos ataca? Porque Dios tiene planes y pensamientos de paz y de bien para tu vida. Dios tiene el pensamiento de bendecirte. Dios tiene el pensamiento de levantarte. Dios tiene el pensamiento de usar tu vida para bendición de mucha gente que ni siquiera te imaginas. Y Satanás viene a cruzarse para frenar tu vida, frenar tu casa, frenar tu descendencia, frenar tus finanzas. Pero es tiempo en que nosotros dejemos de ver lo que Satanás está haciendo y comencemos a ver la palabra que Dios nos ha regalado. Ese pensamiento de Dios hacia nosotros que nos ha dado. Y nos agarremos de eso, porque lo que Dios dice se cumple. Los pensamientos de Dios son nuestra entera protección. Lo que Dios dice es tu protección. Lo que Dios te habló es tu protección. Eso te protege, eso te provee, eso te liberta. Lo que Dios dice actúa en tu vida, en tu casa, en tus generaciones. La palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10.000, mas a ti, dice el Señor, no te tocará. Si crees esa palabra, eso sucederá en nuestras vidas. Debemos aferrarnos a Dios. ¿Qué es lo que Él te habló? ¿Qué es lo que Él te ha dicho? Los pensamientos de Dios son mi entera protección. ¿Puedes decir eso en voz alta? Los pensamientos de Dios son mi entera protección. Amén. Lo que Dios piensa de vos es lo que te protege. No nos protegen nuestras propias palabras. No me protege el dinero que pueda tener. No me protege la profesión que pueda tener. No me protege la fuerza que pueda tener. El que me protege es Dios por su palabra. Y la palabra de Dios, algo que tenemos que entender, no es vieja. La palabra de Dios no pasó de moda. La palabra de Dios está vigente hoy. La palabra de Dios se actualiza el día de hoy. Y eso es lo que me llama la atención. Ustedes pueden leer un versículo que quizás hace años no han leído. Lo leen una y otra vez. Y quizás hoy estén atravesando una situación difícil. Y hoy vuelvan a leer un versículo que quizás hasta en su Biblia lo tengan subrayado. Pero ese versículo hoy cobra vida. ¿Por qué sucede eso? Porque la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, se actualiza en nosotros. Es como una computadora. Es como cuando vienen las actualizaciones al teléfono. Para que siga funcionando, eso debe actualizarse. Para que el programa funcione, tiene que actualizarse el sistema. De igual manera funciona la palabra de Dios con nosotros. Debemos permitir que esa palabra se actualice. ¿Y cómo hacemos que se actualice? Cuando leemos la palabra con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios nos diga.
Ahí la palabra de Dios comenzará a actualizarse en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios no ha pasado de moda. Pablo dice, en esto piensen. Él está diciendo lo que a mí me llamaba la atención y esta es la parte más complicada para explicar. Pablo dice, en esto piensen. Él está diciendo, programa lo que vas a pensar. Porque Él está diciendo, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tiene buen nombre. En esto piensen. ¿Qué está diciendo? No se salgan de esto, programen pensar cosas buenas. Programen pensar y me llamaba la atención, ¿y cómo podemos programar algo? ¿Cómo puedo programar lo que voy a pensar si los pensamientos vienen? ¿O acaso los pensamientos no vienen a tu mente? Uno está haciendo cosas, ¡pum!, se cruza un pensamiento. ¿Cómo programo pensar? ¿Y qué pensar? Orando. Señor, te entrego mi mente, ayúdame a pensar lo que es correcto. Señor, que mi mente deseche todo lo que sea mentira, todo lo que sea habladuría, que mi mente deseche todo lo que me quiera hacer retroceder, que mi mente deseche todo lo que sea murmuración, que mi mente deseche todo aquello que me quiera tirar abajo, que mi mente deseche todo aquello que me quiera hacer sentir inferior, Señor, y que me llene de tus palabras. Señor, dame lo que voy a pensar hoy. Y nos adelantemos, como Hugo enseñó en la primera reunión que hicimos en este lugar, que él habló de la oración, que nos adelantemos con la oración. Y yo pensaba, en la oración nos debemos adelantar a pensar, a decirle, Señor, quiero pensar lo que vos quieras que yo piense. Con la oración nos debemos adelantar y hoy debemos programar qué voy a pensar mañana. Hoy yo debería programar, Señor, yo quiero adelantarme y pensar qué voy a pensar mañana y no darle lugar a las cosas malas. Decirle, Señor, yo quiero programar qué voy a pensar mañana y cómo lo vamos a hacer. Quizás ustedes tengan un problema hoy, que ustedes digan, algo me duele, algo está sucediendo en mi casa. Algo malo estoy viendo que está sucediendo en mi matrimonio o en mis hijos. Entonces yo, ¿cómo me voy a adelantar a pensar lo que Dios dice? Es orando y diciéndole, Señor, vos sabés esta situación que estoy viviendo. Yo mañana, en vez de pensar que voy a ir hacia atrás, que voy a perder esto, que voy a perder aquello, que nada me va a salir, yo quiero pensar lo que vos decís con respecto a este problema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dedicarme mañana, en el tiempo que tenga, leer en la Biblia y decirle, Señor, háblame respecto a este problema. Y en base a lo que Dios me hable, tratar de meditar durante todo el día en la solución que Él me da para que eso crezca en mí. Porque muchas veces nosotros somos bombardeados por los pensamientos. Y tengo dos ejemplos para darle. Quiero hablar de lo que es una explosión y de lo que es una implosión. Una explosión es algo que explota y revienta todo su entorno y daña y arruina el entorno. Esa es una explosión. Y una implosión es algo que saben hacer los arquitectos, que por ejemplo viene alguien y quiere demoler el salón del lado sin que estos otros salones queden dañados. Entonces vienen los arquitectos, estudian, ven la fuerza, ven con qué van a hacer para que solamente caiga el local del lado y que los otros no sean salpicados. De igual manera sucede con nuestros pensamientos. Cuando nosotros permitimos que cualquier pensamiento entre a nuestra mente, hay pensamientos que vienen y saben cuando son cualquier tipo de pensamientos, vienen y producen una explosión en nosotros. Pensamos algo que es malo y rápido lo decimos, hablamos, lastimamos, herimos, se arma un desastre en la casa, nos enojamos, gritamos, pataleamos, cada uno reaccionará a su forma. Y comenzamos a dañar a los que están en nuestro entorno. ¿Por causa de qué? De un pensamiento que le dimos lugar y que no fue bueno. ¿Me entienden hasta acá? Ahora, cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero pensar lo que vos decís en relación a este problema que estoy teniendo, lo que va a suceder en ese momento es que nosotros estamos haciendo una implosión.
vamos a bajar algo, derribar algo sin que haya daños colaterales. Y en ese algo que derribamos tiene que ser una mentira, tiene que ser celo, tiene que ser pleito, tiene que ser enojo, tiene que ser malas palabras. Nosotros derribamos esos pensamientos y comenzamos a levantar lo que Dios dice. Cuando, por un ejemplo, bajan, destruyen el local del lado, ¿para qué va a ser? Para levantar algo mejor. Generalmente cuando se hace la implosión de una casa es para construir algo mejor. De igual manera tiene que suceder con nuestros pensamientos. El Señor quiere hacer implosión en muchos pensamientos y en muchas costumbres que nosotros tenemos, en muchas maneras de hablar que nosotros tenemos. Yo tengo que decirle, Señor, yo me voy a agarrar de vos y todo pensamiento negativo, todo aquello que me haga ver las cosas que están mal, tiene que caer y yo voy a comenzar a ver como vos hablas y voy a ver que hay bien en mi casa, que hay bien en mi cuerpo, que hay bien en mis finanzas, que hay bien en mi familia. Y vos tenés que hacer lo mismo. Que el bien de Dios lo puedas ver de acuerdo a lo que Dios te habló. Este trabajo parece un trabajo de arquitectos, en destruir algo o en hacer que algo caiga. Está en nosotros decidir, ¿quiero ser explosivo con mis pensamientos y dañar mi entorno? ¿O quiero realmente con los pensamientos de Dios derribar toda fortaleza que haya en mi vida y permitir que Dios crezca? Debemos programar qué vamos a pensar. Yo tengo que decidir, Señor, quiero traer solución a este problema. ¿Qué problema tenés? Pensa, no te voy a preguntar. Pensá qué problema tenés. Y esta noche, cuando vuelvas a tu casa, decirle, Señor, dame solución a este problema. Y mañana, cuando salgas a trabajar, cuando estés en tu casa, decirle, Señor, dame la solución para este problema. Y ocúpate en eso, pero no le des más lugar a lo que el diablo dice de tu cuerpo, a lo que el diablo dice de tus finanzas, a lo que el diablo dice de tu familia, a lo que el diablo dice de tu futuro. No le demos más lugar. ¿Qué dice Dios de mi casa? ¿Qué dice Dios de la tuya? ¿Qué dice Dios de nuestra familia? De eso me voy a agarrar y de eso vos te tenés que agarrar. Basta de escuchar lo que el enemigo quiere hacer. Nos hunde. La Biblia dice, en esto pensad. No dice, amárguense en esto. No dice, critiquen en esto. No dice, murmuren en esto. No dice, lloren por esto. La Biblia dice, en esto pensad. ¿Y en qué es esto? En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es toda la verdad, es todo lo puro, es todo lo bueno, es todo lo honesto, es digno de buen nombre, no tiene falla alguna, es la palabra de Dios. Tenemos que vaciar nuestra mente y levantar la palabra de Dios. Todos nuestros pensamientos pueden ser sujetos a Cristo, lo creo así. Tus pensamientos pueden ser sujetos a Cristo. Porque Él venció la muerte. Si Él venció la muerte, ¿cuánto más en nuestros pensamientos? Un pensamiento de Dios es fe en nosotros cuando nosotros no lo detenemos. Vuelvo a repetir. Un pensamiento de Dios es fe en mí cuando yo no detengo eso. Cuando Dios habla una palabra, cuando vos lees un versículo, si vos no detenés ese versículo se convierte en fe en tu vida. Y Dios está esperando que comencemos a creer a lo que Él nos habla. Cuando vienen los malos pensamientos sobre mí, sobre mi casa, sobre mi futuro, nosotros debemos comenzar a rechazarlos. Quiero decirte que los malos pensamientos van a venir. Ahora está en nosotros no permitir que esos malos pensamientos aniden aquí o aniden aquí, que queden. Y vivir una vida amargada, vivir enojados, vivir llenos de frustraciones, vivir llenos de temor, vivir llenos de todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. No le permitas más. Comienza a llenarte de lo que Dios dice para tu vida. No dejes que los pensamientos naturales te desvían. Pensá en lo que Dios tiene para tu vida y enfócate en eso. Cuando nosotros le damos libertad a que cualquier pensamiento venga a nuestras vidas, nos tenemos que agarrar, porque cualquier pensamiento que entre y que no esté de acuerdo a la palabra de Dios va a provocar destrucción en nosotros.
Quiero que me acompañes al Salmo 140. Versículo 7. Salmo 140, versículo 7. El salmista dice, Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. El salmista lo que está diciendo es, Señor, vos libraste mi cabeza en el día que hubo conflicto, en el día que hubo guerra. Y sabes que nuestra cabeza es como una habitación en donde están todas las conexiones. Una cosa es nuestro corazón está aquí en el pecho, pero la cabeza se conecta con todo el cuerpo, o sea que la cabeza va a gobernar todo nuestro ser, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y es por eso que vienen las enfermedades. Es por eso que quizás por lo que uno habla, por los temores, por la ansiedad, por la depresión, muchas veces nos llenamos de enfermedades. ¿Por qué? Porque son enfermedades que nacen en nuestra cabeza. ¿Por qué a veces cuando pensamos algo tenemos taquicardia? ¿Por qué a veces cuando pensamos algo nos asustamos? Alguien quizás llama a casa y la persona que atiende dice, oh, ¿y qué piensa el otro que no está escuchando la conversación? ¿Qué habrá pasado? Y ya el corazón se nos sube hasta por acá. ¿Por qué sucede eso? Porque el pensamiento se conecta con todo el cuerpo. ¿Cuánto más si le damos lugar a los pensamientos que el diablo quiere poner en nuestra mente? ¿Cuánto más afectará nuestro cuerpo? El enemigo apunta a matarnos, el enemigo apunta a nuestra cabeza, apunta a destruir nuestros pensamientos, porque sabe que destruyendo nuestro pensamiento, todo nuestro ser va a retroceder. Y el salmista dice, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Vos, Señor, está diciendo el salmista, cuidaste mi cabeza. El Señor puede cuidar tu cabeza, pero para eso tu mente, tu pensamiento tiene que llenarse de lo que Dios dice. El Salmo 23 habla, todo este salmo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y acá ungir la cabeza no está hablando de que la cabeza va a ser ungida con un aceite de oliva, está hablando que vamos a ser ungidos con la unción de Cristo. Y esa unción de Cristo es la que debe ocupar nuestra mente. Cristo debe ocupar nuestros pensamientos. Él tiene que llenarnos con su unción. Muchas veces medimos la unción de la gente de acuerdo a cuánto tiemblan, de acuerdo a cuánto gritan, pero la unción de las personas también se puede llegar a medir de acuerdo a cuánto nosotros le damos lugar a Cristo en nuestras vidas. Entonces debemos pensar un buen día para mañana, debemos pensar un buen día para el próximo mes, un buen día para el próximo año, debemos pensar lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. El Números 19, y con esto terminamos, Números 19, versículo 15, dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté ajustada será inmunda. La Biblia también habla y dice que nosotros somos vasijas en manos del alfarero, o sea que nosotros somos vasijas. Y si nuestra vasija no está bien cerrada, dice que se convierte en inmunda. O sea que cuando nuestra vasija no está bien cerrada por la palabra de Dios, no está bien trabada, no permite que otras cosas malas entren, nuestra vida comienza a llenarse de inmundicia. Y saben, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, al andar, al ir, al volver, esta tapa muchas veces se afloja. Muchas veces se afloja por lo que me hicieron, por lo que dijeron, por lo que me pasó, porque me abandonaron, por mi pasado, por mi presente, por lo que tengo, por lo que no tengo, porque las cosas no me salen. ¿Cuántas cosas nos suceden en nuestro diario vivir? Y se va aflojando esta tapita llamada cabeza y comienzan a entrar pensamientos que no vienen de Dios. Y ahí nuestra vida comienza a ser gobernada por cosas incorrectas. Y saben, tenemos que dar gracias a Dios que estamos viviendo un tiempo de gracia.
Porque en este tiempo de gracia el Señor dice, hey, ajusta tu tapa, ajusta tu cabeza, ajusta tus pensamientos. Porque en el tiempo de no gracia, en el tiempo de la ley, nos convertíamos en inmundo y éramos desechados. Pero hoy a través de Cristo, a pesar que muchas veces hemos fallado aquí en nuestros pensamientos, muchas veces hemos dudado, muchas veces hemos retrocedido aquí en nuestro pensamiento, Dios nos está diciendo, hey, ajusta tus pensamientos, alinea tus pensamientos a lo que yo hablo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor quiere cumplir su plan en nuestras vidas. El Señor tiene planes de bien para vos. Aunque hoy no lo creas tanto, el Señor tiene un plan de bien para tu vida. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere levantarte. Por eso es tan necesario ajustar nuestra tapa y decirle, Señor, ayúdame a pensar. Ayúdame a programar que voy a pensar. Y no que venga el enemigo y que ponga cualquier tipo de pensamiento. ¿Saben? El Señor es maravilloso. Y lo que viene es maravilloso. Y Dios quiere traer eso maravilloso a tu vida. Solamente debes creer y debes alinearte a Él y a su palabra. Así que para mí es un desafío que a partir de hoy comencemos a cuidar nuestros pensamientos. Que a partir de hoy comencemos a leer más la Biblia y decirle, Señor, ¿qué decís vos en esta situación? ¿Cómo querés que piense con respecto a esta situación? Y no estamos hablando de qué color vamos a pintar una pared, de qué color las mujeres nos vamos a teñir el pelo. No estoy hablando de eso, estoy hablando qué decisión tomar en relación a nuestra vida, para que nuestra vida se levante y podamos alcanzar todo el bien de Dios que tiene preparado desde antes que naciéramos para nosotros. Porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Pero debemos comenzar aquí alineándonos para que la fe no caiga y que esa fe se convierta en un escudo. Y termino dando este ejemplo que se me viene. Escuché un testimonio de una mujer que tenía varios hijos. Tenía una hijita como de unos 5 años. Y la hijita, ella se fue un rato y mientras que estaban los niños en la casa, la más pequeña, que era esta de 5 años, se cortó un dedo. Pero no es que se lo cortó un poquito, se lo arrancó. Se arrancó todo un pedacito de dedo, se cayó el dedo y todo. Y dice que la nena corría y salpicó con sangre de todos lados y los hermanos todos gritaban hasta que salieron, encontraron a la madre. La madre vino urgente a la casa, le agarró a la nena, le envolvió el dedo y la llevó al médico para que le cosieran. Cuando llega el médico le dice, ¿y no trajo el pedacito de dedo que se le cortó? No, dice la señora, yo del susto lo único que hice fue agarrar a la nena y llegar acá. Y no puede llamar a su casa que traigan el pedacito de dedo porque hay que coserlo y queremos ver si podemos recuperar todo el dedo. Dice que la mujer, mientras que sucedía todo esto, ella se agarró de una palabra y ella le decía, Señor, en tus llagas hemos sido nosotros curados. Y proclamo sanidad en el dedo de mi hija. Dice que ella fue así proclamando esa palabra, que era lo que venía a su corazón. Llama a la casa, en eso ya habían llegado los abuelos de la nena, y le dice, mamá, papá, fíjate si no encontrás el pedacito de dedo de fulanita que quedó ahí entre medio de todo el desastre que hicimos. Y los padres de la señora ya habían llegado, o sea, los abuelos, y habían limpiado sangre, papeles, y habían tirado todo. Entonces la mujer dice, por favor, busquen ahí donde tiraron el pedacito de dedo de la nena. Los abuelos buscan, lo llevan al hospital, bueno, lo higienizan los médicos y le dicen que ya no se podía coser. Y la señora, la mamá de la nena, le dice, yo quiero que le cosan porque quiero que ella recupere ese dedo. Bueno, los médicos le cosen el dedo, le vendan el dedo y le dicen, por favor, si esto se empieza a poner morado, la trae a la nena, porque no creían ellos que funcionara. Y ella seguía proclamando, Señor, por tus llagas hemos sido nosotros curados. El médico le dijo, no quiero que metan a la nena con el dedo al agua, que ese dedo no se moje. Un día le estaba bañando, a los 3 días, le estaba bañando a la nena en una bañera y justo sonó el teléfono, así que ella se da vuelta, le dice a la nena, no quiero
que metas tu mano al agua. Y la madre se fue. Cuando volvió, vio la venda en la bañera. Y la madre le dice, ¿qué hiciste? Te dije que no metieras la mano en el agua. Y le agarra rápido la mano para poder seguir retándola, me imagino. Y le ve y el dedo estaba completo, hasta con uña y todo. Y cuando ve en el agua, la venda estaba con un pedacito de dedo. El Señor había hecho un milagro creativo en el dedo de la nena. Dice que hasta el día de hoy, ya esa hija es un milagro de hace años, la hija de una mujer grande ya, a quien le pasó eso. Y ella decía, yo me agarré de lo que Dios dijo. Vino una seguridad de que por su llaga nosotros habíamos sido curados. Entonces esa es la palabra de Dios, que puede producir milagros en nosotros. Pero debemos creerla acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en vez de hablar dudas, temor, fracaso, a hablar qué es lo que Dios dice para mi vida. Mi mensaje de hoy no es decir que pensemos positivo, todo me va a ir bien, todo me va a ir bien. No es ese mi mensaje. Mi mensaje es creer qué es lo que Dios dice para nuestras vidas y esperar que eso que Dios me habló se cumpla. ¿Se entendió más o menos? Si tienes que ir al médico, anda al médico. Hacer tratamiento que el médico te dice. Hay que trabajar, claro que hay que trabajar para que Dios nos provea. Hay que hacer tantas cosas, claro que hay que hacerlas. Pero mientras vamos marchando, creemos que Dios puede obrar en nuestras vidas. Pero tiene que comenzar en nuestra mente y en nuestro corazón, creyendo lo que Dios me dijo. Y eso será un escudo, una protección para nuestras vidas y para nuestra casa. Así que te invito a ponerte aquí, vamos a orar. Quiero que pienses un poquito ahí, cerrar los ojos y que pienses un poquito cuáles son tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos te gobiernan todo el día? Enojo, bronca, rabia, depresión, duda, angustia. Pensamientos que quizás nos dicen que no valemos nada, que nadie nos quiere. Quizás pensamientos que dicen que no vamos a poder hacer tal o cual cosa. Hoy quiero que presentes todos esos pensamientos a los pies de la cruz y les digas, Señor, te entrego todo esto. Así que de esa manera vamos a orar. Yo no puedo orar por tus pensamientos en base a lo que vos ya sabes que estás pensando. Solamente vos sabes cuál es tu manera de pensar. Así que preséntate a Dios. Así como veíamos al principio, habla con Dios y decirle, Señor, yo pienso de esta manera, ayúdame a cambiar. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, y sin vergüenza alguna, sin ningún temor, sin poder ocultarte nada, Señor, te presentamos nuestra mente y nuestro corazón. Vos sabés cómo pensamos. Vos sabés qué pensamientos nos inundan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Quizás el temor a si vamos a tener o no vamos a tener. Quizás dudas si vas a obrar o no vas a obrar. Quizás pensamientos de rechazo, de que nadie nos quiere, que nadie nos tiene en cuenta. Quizás pensamientos de que nosotros no vamos a lograr hacer nada. Quizás pensamientos que trae el enemigo de nuestro pasado, de los pecados. Quizás pensamientos que nos hunden en depresión, que nos hacen llorar. Señor, hoy nosotros venimos delante de ti, te presentamos toda nuestra manera de pensar. Ahí cuando estamos solos, ahí donde nadie nos ve, aquellos que quizás nos despierta a medianoche, esa incertidumbre, ese temor, aquello que quizás no nos deja estar en paz durante el día, aquello que parece que nos abraza con amargura. Señor, hoy te presentamos toda nuestra manera de pensar. Aquello que nos llena de bronca, de rabia, que nos hace pelear, que nos hace discutir. Señor, hoy te presentamos todo, porque a ti nada se te escapa, a ti no te podemos ocultar nada, Señor. Y en primer lugar te decimos, perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces le hemos permitido que el enemigo anide nuestros pensamientos. Perdónanos. Lávanos con tu preciosa sangre, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te presentamos nuestras vidas, Señor. Queremos tomar la palabra que dice en esto pensar.
Señor, y queremos pensar en todo lo que es bueno, en toda tu palabra queremos pensar. Ayúdanos a programar qué vamos a pensar, a ocupar nuestro día con tus pensamientos y no con los pensamientos arrebatados que nos trae el enemigo. Señor, ya no queremos más explosiones por lo que pensamos, no queremos dañar a nadie más, no queremos decir ninguna palabra, Señor, que lastime a otras personas por los pensamientos que el enemigo pone en nuestras mentes y nosotros le damos lugar. Señor, nos arrepentimos y hoy te decimos, llénanos de tu palabra. Padre, clamo para que pongas hambre y sed en nuestras vidas de ti, de tu palabra. Que podamos leer más la Biblia, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón para que tú, oh Dios, obres con tu palabra en nosotros. Para que tus pensamientos vengan a nuestros pensamientos. Para que entendamos que es un privilegio escuchar tu palabra, escuchar lo que piensas, Señor. Señor, hoy nos rendimos delante de ti y clamamos que guardes nuestra cabeza, así como hiciste con el salmista, Señor. Libra nuestra cabeza en tiempos de guerra, libra nuestras cabezas, Señor. Líbranos de pensar del esposo, de la esposa, cosas incorrectas. Líbranos de pensar de nuestros hijos, cosas incorrectas. Líbranos de pensar de nuestros cuerpos, cosas incorrectas, Señor. Líbranos de pensar del día de mañana, cosas incorrectas, Señor. Ayúdanos a pensar lo que tú hablas de nosotros, Señor, y a marchar tras eso. Señor, clamamos que en medio de nuestro transitar, Señor, ya no se desajusten más nuestros pensamientos. Señor, no queremos que nuestro cuerpo sea gobernado por malos pensamientos. Queremos que tu buena palabra gobierne nuestra mente y nuestro cuerpo, Señor. Señor, rechazamos todo pensamiento que el enemigo quiera traer para nuestro futuro. Señor, todo pensamiento que el enemigo quiera traer para desestabilizarnos, Señor, nosotros lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y nos tomamos, oh Dios, de tu palabra y nos levantamos en fe y levantamos en fe nuestra casa, levantamos en fe nuestra vida. Que esa palabra, Señor, sea un escudo alrededor de nosotros. Que tu palabra, tu buena palabra, Señor, sea un escudo que haga retroceder toda pobreza, que haga retroceder toda deuda, toda enfermedad, toda escasez, que haga retroceder todo aquello que pone trabas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nosotros nos levantamos con tu palabra, Señor, y en tu palabra levantamos nuestra casa, levantamos las finanzas, levantamos a los hijos, levantamos este presente y nuestro futuro en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos porque tú dejaste tu buena palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos por todo lo que haces. Ayúdanos a usar este escudo de la fe diariamente y líbranos de los malos pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, en esta semana, cuando venga un pensamiento de duda, de fracaso, de pecado, de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, danos la fuerza para rechazarlo. Danos la fuerza para decirle, sal de aquí, y comenzar a pensar qué es lo que tú dices de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, unge nuestras cabezas con tu aceite. Ahí pon tu mano sobre tu cabeza y dile, Señor, unge mi cabeza con tu aceite. Que mi copa esté rebosando, Señor. Úngenos, Cristo, úngenos con tu unción, Señor. Esa unción que pudre el yugo, esa unción que pudre, que quiebra el yugo, que quiebra la esclavitud, esos pensamientos que están arraigados de años en nuestras mentes, haciéndonos sentir hundidos, fracasados, esos pensamientos que nos tienen estancados. En el nombre de Jesús, ahora la unción de Cristo pudre todo yugo en nuestra mente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y tu libertad viene a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por lo que harás. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu vida y gracias por tus pensamientos que son de paz y de bien para nosotros. De eso nos agarramos, Señor, y en eso vamos a marchar, en el nombre de Jesús.